Bogotá, 26 de abril de 1990. Son las 10:40 de la mañana. El vuelo 443 de Avianca despega del aeropuerto El Dorado con destino a Barranquilla. Es un vuelo doméstico, rutinario, de esos que en Colombia de esa época se tomaban con la misma normalidad con que hoy se toma un bus. 153 pasajeros, tripulación completa. Un Boeing 727 que había hecho esa ruta cientos de veces. Entre los pasajeros hay un hombre de 42 años, alto, de mirada directa, con una presencia física que las personas que lo conocieron describen como magnética, sin ser intimidante. Se llama Carlos Pizarro León Gómez. Hace apenas 2 meses dejó las armas, entregó su fusil, firmó la paz y se convirtió en candidato presidencial. Las encuestas lo situaban entre los favoritos. Ese hombre está sentado en su asiento, rodeado de su escolta personal, cuando un joven que viajaba en el mismo avión se levanta de su silla, camina por el pasillo y le dispara a quemarropa. Los disparos se escuchan. El avión entra en pánico. La escolta de Pizarro responde. El agresor muere en el acto y Carlos Pizarro muere minutos después. El avión aterriza de emergencia en Bogotá. Colombia se paraliza. Pero aquí está la primera pregunta. La pregunta que este video va a intentar responder sin mentirte sobre lo que sabe y lo que no sabe. El joven que disparó murió en ese avión. Identificado. Caso cerrado, dirían algunos. Pero ese joven no actuó solo. Tenía cómplices en tierra. Tenía financiadores. Tenía personas que lo pusieron en ese avión con ese arma y ese objetivo. Y esas personas, las que realmente ordenaron el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, nunca fueron completamente identificadas. Nunca fueron juzgadas. Nunca pagaron. ¿Quiénes eran? ¿Por qué nadie los encontró? ¿O por qué nadie quiso encontrarlos? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Para entender por qué mataron a Carlos Pizarro en ese avión, hay que entender Colombia en 1990. Y Colombia en 1990 era un país que estaba literalmente desangrándose. En un periodo de menos de 2 años, entre 1989 y 1990, Colombia perdió a 3 candidatos presidenciales. 3, en un país democrático, en elecciones libres. 3 hombres que querían gobernar su país fueron asesinados antes de que los colombianos pudieran votar por ellos. Luis Carlos Galán, agosto de 1989. Bernardo Jaramillo Ossa, marzo de 1990. Y ahora Carlos Pizarro, abril de 1990. Eso no es una anomalía estadística. Eso es una campaña de exterminio. Para entender quién era Carlos Pizarro y por qué su muerte importa de una manera particular dentro de esa secuencia, hay que remontarse un poco más atrás. El M-19 fue la guerrilla más singular de América Latina. No surgió de las montañas ni de las comunidades campesinas como las FARC. Surgió de las ciudades, de las universidades, de una generación de jóvenes de clase media que habían crecido leyendo a García Márquez y escuchando a Beethoven y que decidieron que la revolución en Colombia tenía que tener una estética diferente. Sus primeras acciones no fueron masacres ni secuestros de campesinos, fueron robos simbólicos. En 1974 robaron la espada de Simón Bolívar del Museo Quinta de Bolívar en Bogotá, no para venderla, para devolvérsela al pueblo, decían, para hacer un punto político con una teatralidad que los medios no podían ignorar. Después vinieron cosas más serias. El robo de armas del Cantón Norte en 1979. La toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980, donde mantuvieron rehenes durante 61 días y negociaron su salida
con una eficacia que demostró una sofisticación política inusual para un grupo armado. Y luego, en noviembre de 1985, la operación que cambió todo, la toma del Palacio de Justicia. 11 magistrados de la Corte Suprema muertos, más de 100 víctimas en total, y 11 desaparecidos cuyos cuerpos nunca aparecieron completamente. Una mancha en la historia del M-19 que sus propios líderes reconocieron después como el error más grave que cometieron. Carlos Pizarro no fue el líder del M-19 durante la toma del Palacio de Justicia, pero era parte de la organización y cargó con esa historia, con esa sombra, en todo el proceso que vino después. Porque lo que vino después fue algo que muy pocas guerrillas latinoamericanas habían hecho antes. El M-19 decidió que la guerra no tenía futuro, que la vía política era la única salida real. Y en 1990, después de meses de negociaciones con el gobierno de Virgilio Barco, depusieron las armas de manera colectiva. Carlos Pizarro fue el hombre que entregó las armas, literalmente. En una ceremonia televisada, rodeado de periodistas y de funcionarios del gobierno, Pizarro fue el rostro de ese proceso. Y fue el hombre que dio el paso siguiente: convertirse en candidato presidencial por el movimiento político que surgió de esa desmovilización, la Alianza Democrática M-19. Las encuestas de principios de 1990 mostraban algo que el establecimiento político colombiano encontraba perturbador. Pizarro no era un candidato marginal, era competitivo. Tenía un discurso que conectaba con generaciones de colombianos que estaban hartos de la clase política tradicional, hartos de la corrupción, hartos de la violencia que el Estado no podía o no quería controlar. Y eso, en la Colombia de 1990, era suficiente razón para que alguien decidiera que tenía que morir. Pero aquí está la pregunta que ese contexto no responde todavía. ¿Quién exactamente tomó esa decisión? Porque en Colombia de esa época había múltiples actores con motivaciones para eliminar a Pizarro. Y eso, paradójicamente, hizo que la investigación fuera más difícil, no más fácil. El joven que disparó sobre Carlos Pizarro en el vuelo 443 se llamaba Gerardo Gutiérrez Guerrero. Tenía 21 años. Viajaba con documentos falsos. Murió abatido por la escolta de Pizarro segundos después de disparar. Eso es lo que Colombia supo ese mismo día, lo que tardó mucho más en saberse y lo que en muchos aspectos nunca se supo completamente es todo lo que estaba detrás de ese joven. ¿Cómo llegó Gutiérrez al avión con un arma? Esa pregunta tiene una respuesta que la investigación posterior reveló y que resulta perturbadora en su implicación. El arma fue ensamblada dentro del avión. Gutiérrez no embarcó con un arma completa que hubiera pasado los controles de seguridad. Embarcó con las piezas desmontadas, camufladas de diferentes maneras, y las ensambló una vez que el avión estaba en el aire. Eso requería conocimiento técnico específico, requería entrenamiento y requería logística. Alguien tuvo que proporcionarle esas piezas, en ese formato, con esas instrucciones. Eso descarta inmediatamente la imagen de un asesino solitario actuando por impulso propio. La investigación que siguió al asesinato identificó relativamente rápido que Gutiérrez había tenido al menos un cómplice en tierra, un hombre que lo había contactado, que le había dado el encargo, que había coordinado la operación. Ese hombre fue identificado como vinculado al narcotráfico, específicamente al Cártel de Medellín. Esa conexión tuvo sentido inmediato para los investigadores. Pablo Escobar tenía motivaciones claras para eliminar a Pizarro. El M-19 y el Cártel de Medellín habían tenido en el pasado una relación compleja
que incluía el secuestro de Marta Nieves Ochoa en 1981, una acción del M-19 que había generado una respuesta brutal del narcotráfico y que había creado una enemistad que no desapareció completamente con los años. Y Pizarro, como candidato presidencial que hablaba de combatir el narcotráfico y de extradición, representaba una amenaza para los intereses del cartel. Pero aquí empieza la parte más oscura de esta historia, porque la conexión con el cartel de Medellín, aunque real, no explicaba todo. No explicaba cómo Gutiérrez había llegado al vuelo específico de Pizarro. No explicaba quién había proporcionado la inteligencia sobre los movimientos del candidato. Y no explicaba algo que los investigadores encontraron desde el principio y que nunca pudieron resolver completamente: los fallos en la seguridad del Estado que debía proteger a Pizarro. Carlos Pizarro era candidato presidencial. Como tal, tenía derecho a protección del Estado colombiano. Tenía escolta. Tenía supuestamente protocolos de seguridad. Y sin embargo, un asesino con un arma desmontada pudo sentarse en el mismo avión y ejecutar su misión con una efectividad que sugería conocimiento previo de los movimientos de Pizarro, de su vuelo, de su posición dentro del avión. Hubo una filtración desde adentro. Alguien dentro del aparato de seguridad del Estado colombiano proporcionó información que permitió la operación. Esa pregunta se hizo en su momento. Nunca fue respondida de manera satisfactoria. Y aquí se abre la primera gran ramificación de este misterio. Porque en Colombia, de 1990, había actores que van más allá del cartel de Medellín con motivos para querer a Pizarro fuera del camino. Los paramilitares. Las autodefensas que operaban en distintas regiones del país, financiadas por narcotraficantes y en muchos casos con vínculos con sectores de las Fuerzas Armadas colombianas, veían en el M-19 desmovilizado y en su candidato presidencial una amenaza ideológica y política que no desaparecía porque alguien hubiera entregado un fusil. Para los paramilitares, un exguerrillero convertido en candidato presidencial competitivo no era un excombatiente rehabilitado. Era un enemigo político que había encontrado una nueva trinchera más peligrosa que la anterior: las urnas. Y hay algo más, algo que los investigadores señalaron y que los medios colombianos de la época tocaron con una cautela que en retrospectiva resulta reveladora: el contexto de la Unión Patriótica. 3 años antes del asesinato de Pizarro, Colombia había sido testigo del exterminio sistemático de la Unión Patriótica, el partido político que surgió de los procesos de paz con las FARC. Más de 3.000 militantes asesinados entre 1986 y 1993. 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, cientos de alcaldes y concejales. Ese exterminio fue reconocido posteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un genocidio político, y sus responsables incluyeron narcotraficantes, paramilitares y, según las investigaciones más exhaustivas, sectores de la inteligencia militar colombiana. En ese contexto, el asesinato de Pizarro no era un evento aislado, era parte de un patrón de eliminación sistemática de líderes políticos de izquierda que intentaban transitar de la guerra a la política. Colombia en 1990 no mataba a sus guerrilleros mientras tenían las armas, los mataba cuando las entregaban. Eso dice algo sobre el tipo de Estado que era Colombia en ese momento, y dice algo sobre quienes dentro de ese Estado tenían interés en que la paz no funcionara. Porque si la paz funcionaba, si el M-19 desmovilizado se convertía en un movimiento político exitoso, si Pizarro ganaba o incluso llegaba a segunda vuelta,
Eso demostraba que la alternativa armada no era la única salida, y eso era una amenaza para todos los actores que se beneficiaban de distintas maneras de que el conflicto continuara. Los narcotraficantes necesitaban el conflicto para tener cobertura. Los paramilitares necesitaban el conflicto para tener justificación. Y algunos sectores del ejército necesitaban el conflicto para tener presupuesto, relevancia y la impunidad que la guerra siempre proporciona. Un candidato de paz exitoso era el peor enemigo posible para todos ellos, simultáneamente. La investigación judicial del asesinato de Carlos Pizarro tuvo un resultado que en términos formales podría describirse como parcialmente exitoso y que en términos reales fue un fracaso. Parcialmente exitoso porque identificó a varios responsables directos. El asesino material, Gutiérrez, muerto en el acto. Algunos de sus contactos en tierra, vinculados al narcotráfico, que fueron procesados. Una cadena de complicidades inmediatas que la justicia colombiana pudo documentar. Un fracaso porque nunca llegó a los que realmente importaban. A quienes tomaron la decisión, a quienes financiaron la operación, a quienes proporcionaron la inteligencia, a quienes, dentro o fuera del Estado colombiano, hicieron posible que un asesino llegara al mismo avión que el candidato presidencial con un arma desmontada en su equipaje de mano. Hay un nombre que apareció repetidamente en las investigaciones posteriores y que nunca fue procesado judicialmente de manera satisfactoria. Fidel Castaño Gil, uno de los fundadores del paramilitarismo colombiano moderno, hermano de Carlos Castaño, que después lideraría las Autodefensas Unidas de Colombia. Hombre con vínculos documentados con el narcotráfico y con sectores de la inteligencia militar. Las investigaciones de la Fiscalía colombiana, en distintos momentos a lo largo de los años 90 y 2000, señalaron conexiones entre redes paramilitares lideradas o influenciadas por los Castaño y la operación que resultó en el asesinato de Pizarro. Esas conexiones nunca fueron completamente probadas ante un tribunal. ¿Por qué no? Esa pregunta tiene varias respuestas posibles y ninguna de ellas es tranquilizadora. La primera, los paramilitares de esa época tenían dentro del Estado colombiano suficiente influencia como para protegerse de las investigaciones. Testigos que retiraban sus declaraciones, expedientes que avanzaban lentamente, funcionarios judiciales que encontraban razones técnicas para no proseguir. La segunda, el cartel de Medellín, cuya conexión con el asesinato estaba más directamente documentada, fue desmantelado en 1993 con la muerte de Escobar. Y cuando el cartel desapareció, muchos de los hilos que llevaban a él se volvieron imposibles de seguir. Los testigos murieron, huyeron o simplemente no estaban disponibles para una justicia colombiana que en los 90 tenía otros frentes igualmente urgentes que atender. La tercera razón es la más oscura y la menos documentable, pero la que más persiste en los análisis serios del caso. La posibilidad de que ciertos actores dentro del propio Estado colombiano tuvieran razones para que la investigación no llegara demasiado lejos. Aquí vale la pena hacer una pausa y comparar con un caso diferente. Diferente en contexto, diferente en geografía, pero perturbadoramente similar en estructura. En 1948, en este mismo país, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en las calles de Bogotá. El asesino material fue linchado por la multitud minutos después del disparo. Nunca pudo declarar. La investigación nunca llegó a quienes habían ordenado el asesinato. Y Colombia vivió décadas con la pregunta abierta sobre quién había dado la orden. 42 años después, el patrón se repitió con una fidelidad
que resulta casi obscena. Asesino material, muerto en el acto, sin posibilidad de declarar. Investigación que avanza hasta cierto punto y luego se detiene. Verdad parcial que funciona como sustituto de la verdad completa. Colombia parece haber desarrollado, a lo largo de su historia, una capacidad institucional para resolver el cómo de sus crímenes políticos y una incapacidad estructural para resolver el quién real que los ordenó. Eso no es accidente, eso es sistema. Y dentro de ese sistema hay personas reales que pagaron precios reales. La familia de Pizarro, sus hijos, sus compañeros del M-19, que después de su asesinato tuvieron que continuar un proceso de paz sin su figura central, que tuvieron que participar en las elecciones de 1990, sabiendo que su candidato había sido ejecutado y que la justicia no iba a llegar completamente. Hay un testimonio que me parece fundamental para entender la dimensión humana de todo esto. Es el de su hija, María José Pizarro, que tenía 9 años cuando su padre murió y que décadas después se convirtió ella misma en senadora de la República de Colombia. María José Pizarro ha hablado en múltiples ocasiones sobre lo que significa crecer sabiendo que tu padre fue asesinado, que sus asesinos materiales fueron identificados, pero que las personas que realmente ordenaron su muerte nunca respondieron ante la justicia. Ha hablado de llevar esa pregunta como una herida abierta que no cierra, porque la verdad que necesita para cerrar nunca llegó completa. Eso no es solo una historia personal, es la descripción de lo que el Estado colombiano le hizo a esa niña de 9 años y a miles de familias como la suya. Les dejó la mitad de la verdad y les pidió que vivieran con eso. ¿Qué sabemos realmente sobre el asesinato de Carlos Pizarro 34 años después? Sabemos que fue ejecutado por una red que involucró al narcotráfico. La conexión con el cártel de Medellín está documentada en múltiples investigaciones y es aceptada por prácticamente todos los analistas serios del caso. Sabemos que esa red tuvo apoyo logístico que fue más allá de lo que el narcotráfico solo podía proporcionar. El conocimiento de los movimientos de Pizarro, la capacidad de colocar a un asesino en su vuelo específico, la sofisticación de la operación, apuntan a una coordinación que requería inteligencia operativa del tipo que los carteles de droga no siempre tienen por sí solos. Sabemos que hubo vínculos con estructuras paramilitares. Eso está en los expedientes de la Fiscalía colombiana, aunque nunca llegó a condenas. Y sabemos que la investigación no llegó a los responsables finales. Eso también está documentado. La Comisión de la Verdad colombiana, que trabajó durante años analizando los crímenes del conflicto, ha señalado el caso de Pizarro como uno de los múltiples casos donde la impunidad fue total para los actores con mayor poder de decisión. Lo que no sabemos, y probablemente nunca sabremos con certeza, es la identidad específica de quien tomó la decisión final. ¿Quién exactamente levantó el teléfono o se reunió en algún lugar discreto y dijo que Carlos Pizarro tenía que morir antes de las elecciones? ¿Fue Escobar directamente? ¿Fueron los Castaño actuando por cuenta propia o coordinados con el narcotráfico? ¿Hubo actores dentro del Estado colombiano que facilitaron o encargaron la operación? ¿Fue una combinación de todos ellos, cada uno por sus propias razones, convergiendo en el mismo objetivo? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Y la razón por la que no lo sabemos no es solo la complejidad del caso, es también el fracaso deliberado de un Estado que no investigó con la profundidad que podía y debía. Porque hay algo que sí sabemos y que cambia el análisis completo. En 1990, el Estado colombiano tenía agencias de inteligencia,
Tenía el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad. Tenía inteligencia militar. Tenía recursos humanos y técnicos para investigar. Y sin embargo, la investigación del asesinato de Pizarro, como la de Galán, como la de Jaramillo Ossa, como la de decenas de líderes políticos asesinados en esa época, no llegó a los responsables finales. Ese patrón no puede explicarse solo por incompetencia. La incompetencia es aleatoria. Un fracaso sistemático y consistente en llegar a los responsables finales de los crímenes políticos más importantes del país no es incompetencia, es algo más. Y ese algo más es lo que la Comisión de la Verdad Colombiana, en su informe final de 2022, describió con un lenguaje que fue valiente para un documento oficial: la existencia de estructuras dentro del propio Estado colombiano que protegieron activamente a los perpetradores de crímenes políticos durante décadas. No todos en el Estado, no la institución como totalidad, pero sectores específicos con suficiente poder y suficientes conexiones que funcionaron como escudo para los responsables de crímenes que el Estado supuestamente estaba investigando. Eso es lo que explica por qué nadie fue el único culpable del asesinato de Carlos Pizarro y por qué, al mismo tiempo, nadie completamente responsable pagó por él. Quiero terminar con algo concreto, con una imagen que me parece que resume todo lo que hemos visto hoy. Carlos Pizarro tenía 42 años cuando murió. Había pasado la mayor parte de su vida adulta en la guerrilla. Había tomado las armas porque creía que Colombia no tenía otra salida. Y luego, en un momento de lucidez o de agotamiento, o de ambas cosas, había decidido que la guerra no era la respuesta, que la política, con toda su imperfección y toda su lentitud, era la única manera de cambiar algo de manera real y duradera. Entregó las armas, se convirtió en candidato y lo mataron en un avión, en pleno vuelo, rodeado de pasajeros que no tenían nada que ver con la política, ni con la guerrilla, ni con los carteles, en el espacio más público posible, como un mensaje. Porque los asesinatos políticos no son solo crímenes, son mensajes. Están diseñados para decirle algo a alguien que no es la víctima. El mensaje en el caso de Pizarro era claro y estaba dirigido a todos los que en Colombia, de 1990, estaban pensando en dejar las armas, en confiar en la política, en creer que era posible construir algo diferente sin un fusil en la mano. El mensaje era: esto les pasa a los que entregan las armas. Ese mensaje funcionó en el corto plazo. El proceso de paz de 1990 fue un éxito parcial. La Alianza Democrática M-19 participó en las elecciones, ganó representación significativa, contribuyó a la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1991. Pero nunca llegó al poder que Pizarro habría podido alcanzar. Y el conflicto armado colombiano no terminó en 1990. Duró 26 años más. ¿Habría cambiado algo si Pizarro hubiera vivido? Es una pregunta que la historia no puede responder. Pero es una pregunta que Colombia tiene derecho a hacerse. Que las familias de las víctimas tienen derecho a hacerse. Que todos los que creen en la posibilidad de construir sociedades diferentes tienen derecho a hacerse. Porque lo que el asesinato de Carlos Pizarro dice sobre Colombia, dice también algo sobre todos los países donde el poder decide que ciertos cambios son demasiado peligrosos para permitirlos, donde la transición de la guerra a la política es más arriesgada que la guerra misma, donde entregar las armas es más peligroso que mantenerlas. Eso no es una anomalía colombiana. Es una lección latinoamericana. Es la lección de Gaitán, de Allende, de Romero, de Galán, de Pizarro.
La lección de que en ciertos contextos y en ciertos momentos, el mayor riesgo que puede correr un líder político no es el de perder una elección, es el de ganarla. Y mientras esa lección siga siendo verdad en algún lugar del continente, la historia de Carlos Pizarro no es solo historia, es advertencia. Su hija María José es hoy senadora. Hace política en el mismo país que mató a su padre por hacer política. Eso requiere un tipo de valentía que yo no sé si soy capaz de imaginar completamente. Pero también dice algo esperanzador. Dice que el mensaje que enviaron los asesinos de Pizarro no funcionó del todo. Que hay personas que escucharon ese mensaje y decidieron no obedecerlo. Eso no cierra la herida, no devuelve a nadie, no reemplaza la justicia que nunca llegó. Pero dice que el proyecto por el que murió Carlos Pizarro, el proyecto de construir una Colombia diferente, a través de la política y no de las armas, sigue vivo en personas que llevan su apellido y su historia. Y mientras eso sea así, el vuelo 443 no fue el final de su historia. Fue una interrupción brutal de algo que continúa. Si esta historia te hizo pensar, compártela. Estos nombres merecen ser recordados por lo que intentaron construir, no solo por la manera en que murieron. Si quieres seguir explorando los misterios políticos que América Latina lleva décadas intentando resolver, suscríbete a Misterio Político. El próximo video va a ser igual de incómodo, igual de necesario. Seguimos.